noches a todos los auditores de Espacio 3. Les damos la bienvenida un nuevo miércoles 18 de abril 2018. Estamos comenzando este programa a las 20 horas, así que todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos de partir un nuevo programa el día de hoy, hablando de un tema muy importante en el día de hoy para la religión, para la iglesia y para las distintas religiones, ¿cierto? Que es justamente fomentar el diálogo. Y para eso vamos a estar conversando con dos invitados el día de hoy, pero antes de eso, siempre darle la bienvenida a mi amigo, a mi hermano en la fe, a Javier Quevedo. Lindo en el Señor. Lindo en el Señor. Eso. Un aplauso. Por fin es miércoles. Por fin es miércoles. Me gusta mucho llegar aquí los miércoles y compartir con ustedes. Hoy día el tema me tiene muy entusiasmado. Principalmente porque vamos a tratar de llegar a una buena explicación. Por ejemplo, ¿nos ayudará esto a ser pacificadores? ¿Ah? Una buena ¿Dónde pregunta. está nuestro papel como pacificador? Así que ahí vamos. Tengo algunas preguntas que tal vez nos ayuden a mirar un poco mejor a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Entonces, démosle. Sí, se viene un muy buen programa. Le invitamos también a usted a preparar sus preguntas, su setlist, ¿cierto? De dudas, de inquietudes que tenga sobre el tema, o tal vez nunca ha escuchado este tema del diálogo interreligioso y tal vez algo nuevo. O a lo mejor está confundido. También, aclarar conceptos. Aproveche este espacio porque tenemos a dos expertos que nos van a ayudar y nos van a orientar en este tema. Así que bueno, y también damos la bienvenida a nuestro gran amigo y hermano Andy Gárate. ¿Qué sería de nosotros sin Andy? Gracias. ¿Cómo están? Bien, ¿todo bien y tú? Sí, bien, contento de estar de nuevo aquí como todos los miércoles, con el ánimo de escuchar este programa que va a estar hoy día muy bueno. Así es. Tenemos voces autorizadas para hablar de esto. Por fin. Sí, se viene con todo, así que comparta el programa, prepare sus comentarios y si quiere vaya ya saludándonos, vaya dejando ahí sus saludos a las distintas a los invitados, a las personas que quieran compartir. Nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios, sus dudas y sus saludos también. Mira, si quieres ya vamos saludando a alguna gente dale. que se ha conectado. Mira, Enrique Huicap, Leticia Montaner, Ruth Díaz, Hermana Leticia, saludos, hermana Leticia. Casa Esperanza, Chile, mira, Benjamín Almendras, Sandra Obando, nuestra invitada, se acaba de, mira, está conectada con nuestro programa. Judith Ponce, José Santibáñez, Matías Troncoso, Edilia Montoya, Alex Cadeño. Oye, mucha gente, Evelyn Muñoz nos está mirando. Así que salude. Una mujer extraordinaria. Y nos manda un saludo de ahí también. Ramiro Igor, Flavia Camelucci. Francisco Valdivia, un montón de gente que nos está mandando saludos y nos Catalina Cortés también. Acá. Liduvina Hernández también nos manda saludos. Eso. Así que los dejamos invitados desde ya a comentar el programa, a compartirlo, a mandarnos sus dudas, sus inquietudes, saludos. Podemos hacer reencuentros amorosos, lo que se nos pida. No. Corazones Ser. Claro, Corazones Ser, se te cayó por ahí el carnet. Menos 4. Así que los invitamos a que participen del programa. Mira, mi tío Patricio Droguet nos acaba de escribir desde Iquique. Muchas bendiciones. Hola, Patricio. Sí, saludo a él que ya se está recuperando. Él que tuvo el accidente. Que mucho ánimo, Patricio. está escribiéndonos. Así que saludos para él y para toda mi familia. Ya puede escribir. Que pronto estaré de nuevo. Pegando en la pena. La linda ciudad de Iquique. Qué bueno. Oye, chicos, antes de que empecemos el programa también dar algunos avisos y saludos. Queremos unirnos también en oración porque nuestro hermano José Villegas Millán fue sometido a una operación. Entiendo que se le instaló un marcapaso. Entonces salió, gracias a Dios, todo bien en la operación. Ya está de alta. Ya fue dado de alta. Sí, está recuperándose. Hermano José. Así que nuestra hermana Isabel estuvo muy preocupada, toda la familia ahí pendiente, nosotros también como iglesia. Así que le mandamos también un saludo a toda la familia Villegas, que está ahí pendiente de... Villegas Vergara, claro. Sí. Villegas Vergara con nuestra hermana Isabel. Isabel. Así que nos alegramos. Mucho ánimo, que familia. bien. Sí, que él se haya recuperado de esa operación y está ahí
saliendo adelante. Así que mucho ánimo, hermano José, con todo lo que viene. Y además, quiero mandar un saludo, esto ya entra un poquito en lo personal, pero quiero mandarle un saludo a mi prima Javiera Mulato, que el día de mañana va a tener su examen de grado. Así que se ha preparado con todo. ¿Es futura abogada? Es lo que necesitamos. Sí, buenos abogados. Buenos abogados. No, ella se ha preparado con todo, ha puesto todo su esfuerzo. Muy bien, Javiera. Y sabemos que le va a ir bien. Así que ella ya hizo todo lo que está a su alcance. Así que ahora queda esperar nomás. Así que todo el ánimo, Javi. Vamos que se puede. Sí. Va a salir todo bien. Vamos. No Espacio 3 te manda ánimo, Javi. Vamos. Sí, ánimo. Mucho ánimo. Ojalá nos esté viendo. Sí. Para que escuche tu saludo. Si no, su padre le da los saludos. Sí, así es. Oye, ¿algunos saluditos no han llegado más? Sí, mira, Benja Mardones también nos está saludando y Ruth Díaz nos dice, hola, aprovechar de... Ahí se le acabó la batería. Sí. Así que me imagino que nos seguirá. Hermana Ruth, mándenos su comentario nomás que lo vamos a leer. Sí, aprovechen nomás el espacio. Conéctese a Wi-Fi nomás, hermano. Oye, importante decirle a la gente que no dejamos ni un comentario sin leer, ¿ah? Así son que importantes. Son todas voces importantes. No censuramos a nadie. Si se dan el tiempo. Exacto. Siempre con respeto. Sí, no censuramos acá. Con respeto, eso sí. Así es. Así que, bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Vamos primero que todo a presentar a nuestros invitados. 2 invitados tenemos el día de hoy. Mira. Tenemos a Omar Cortés Gaibur, quien es asesor ejecutivo de la ADIR, ex pastor de nuestra comunidad, la Cuarta Iglesia. Maestro. Así que un maestro bíblico, ¿cierto? Así que estamos muy contentos de tener a Omar. Y también a María José Ananías, quien es coordinadora de la ADIR. Así que abrimos el plano, Andy. Y le damos la bienvenida. Y ahí le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Eso. María José, muy bien ahí, Pastor Omar, muy bienvenidos. Bienvenido. Muchas gracias por estar en Espacio 3. Sí, qué bueno. Por invitarnos. Qué bueno tenerlos acá. Estoy súper entusiasmado. Por segunda vez yo ya había estado en un programa anterior y muy agradable y grato estar con ustedes y conversar este tema que es bastante importante, significativo, valioso, tomarlo en cuenta y entenderlo. Correcto. Estuvimos hablando la vez pasada la fe en el espacio público, un tema que toca también un poco lo que vamos a conversar hoy día, pero sin duda queremos ahondar en la temática del diálogo interreligioso, algo que ustedes están organizando, ¿cierto?, con la DIR. Entonces, para empezar, si nos pueden contar un poco de la organización de esto, cuál es el fondo, cómo se está llevando a cabo este diálogo en la actualidad. No sé si quiere partir, Omar. Bueno, ADIR es la Asociación Chilena del Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano, que se va a cumplir un año, en mayo va a cumplir un año de existencia legal, pero ya venía de manera informal haciendo comunidad, generando encuentros de una diversidad de religiones o tradiciones espirituales presentes en nuestro país, ¿no? Entre ellas, bueno, ¿cuántas más o menos? Como 12, 16 religiones distintas, o sea, las principales religiones y sus diferentes ramas, pero básicamente todas las que están representadas en Chile de alguna manera están presentes en ADIR. Buenísimo. Y la propuesta es un para uno desarrollar una actitud muy fundamental en la convivencia humana, que es el diálogo, y el diálogo interreligioso, es decir, cómo a partir de nuestras propias estructuras de creencia podemos entrar en diálogo con los demás y en ese diálogo hacer algo tan productivo que crezco yo, crece el otro y crecemos en un sentido de respetar la diversidad. Claro. Para que haya un ambiente de diálogo tiene que existir primero disposición, supongo, de las partes para poder establecer un diálogo. ¿Cómo se hace eso actualmente? ¿Se escogen líderes? ¿Se hace una invitación abierta y quien llegue participa? ¿Cómo se llama a las distintas ramas de las religiones para establecer este diálogo? Primero es una iniciativa desde la propia religión,
Nadie puede mandatar a la religión a que dialogue. ¿Ya? Y es una iniciativa precisamente entonces de religiones que se van viendo a sí mismos en su propia historia y tradición de inclusión y de respeto a los demás, es la necesidad de, al estar en el espacio público, advertir que el espacio público no le es propio, que el espacio público es diversidad, es pluralidad. Y en esa diversidad y pluralidad, una religión o una comunidad de fe se pregunta: ¿cómo voy a estar ahí, convivir ahí, participar y ser parte? ¿Vale? Entonces, esa es una propia iniciativa de la religión. O sea, la asociación parte desde la propia iniciativa, por ejemplo, en este caso de la comunidad judía, representado en el actual presidente, que es el rabino Daniel Zhang, y de ahí toda la comunidad judía con él, la comunidad Bahá'í, la comunidad musulmana en sus dos versiones y diferentes comunidades que existen, Shia y Sunni, los Brahmakumari, los hindú, o sea, que se van sumando desde su propia preocupación, iniciativa y motivación de no estamos solos en el mundo, no todos somos hinduistas, no todos somos bautistas, no todos somos cristianos, hay una diversidad, ¿cómo soy parte de esa diversidad? ¿Verdad? Porque de otro modo me quedarían dos cosas: o vivir en un gueto, o una burbuja, o irme a vivir a la montaña en una comunidad aislada, y no sé si eso puede ser posible. Es decir, desde ahí surge. Y se organizan en función de estructurar, en este caso, una institución legal. Esta es la primera institución legal, porque hay otros esfuerzos, sin duda. El Foro Espiritual por la Paz es un esfuerzo informal donde están casi las mismas comunidades y otros. Hay otros esfuerzos también, pero este es el único esfuerzo que llevó a no solo a las comunidades, sino que a las personas desde su propia fe, porque hay personas en términos, hay personas también incluidas, no solo las comunidades, a estructurarse legalmente. Entonces es una asociación legal, ¿no?, sin fines de lucro, una corporación sin fines de lucro que funciona desde el año pasado. ¿Le puedo preguntar a María José? Claro. ¿Qué es lo que buscamos en este diálogo interreligioso? ¿Cuál es el fin de este diálogo? A sentarse a conversar con todas estas religiones. A ver, hemos tenido varias instancias de diálogo. De hecho, se creó un código de ética dentro del gobierno. Nosotros hemos tomado el tema de la difusión. Y tuvimos un encuentro, por ejemplo, en enero en función del tema Chile Estado Laico. Y cuando tú tienes un tema en común y lo trabajas en un mismo grupo, por ejemplo, un bahá'í, un judío, un evangélico, un católico, un hinduista, un sufi, y empiezas a trabajar en el fondo una visión del país donde caben todos, donde hay espacio para todos, donde hay igualdad de trato para todos, y en función de eso empezar a construir los lineamientos para que Chile sea un lugar que le dé un país que le dé espacio a todos, partiendo por ahí. Otra iniciativa, por ejemplo, que tiene la ADIR es una certificación para empresas que certifica, por ejemplo, 4 temas. Que haya un derecho, por ejemplo, a cada una de las personas a celebrar sus propias festividades religiosas, no solamente las que están establecidas por calendario, sino que todas las religiones tengan su espacio a tener su día de celebración propio, a la vestimenta, a la alimentación y a un espacio de oración que sea neutro, por ejemplo. Entonces empezamos a generar espacios donde todas las religiones tienen igualdad de trato, igualdad de demostrar que su fe también tiene una validez, tanto como las que están abiertamente reconocidas, por ejemplo. Okay. Perfecto. Y una pregunta. Omar decía que darle espacio, ¿cierto?, a las distintas religiones presentes en nuestro país. La religión predominante en nuestro país es la cristiana. Después, no sé si tienen alguna escala de cuáles son las religiones que continúan después del cristianismo en términos de cantidad de personas. Lo que pasa es que son considerablemente minoritarias en relación a lo que es el catolicismo y el cristianismo. Pero hay una población importante de judíos, de musulmanes, de bahá'í, por ejemplo. Pero no por ser minoritarios tienen menos derecho y menos importancia, exactamente. Y lo que hace ir un poco es buscar los espacios donde se puedan igualar eso. Perfecto. Te quería pedir si se podía dar a grandes rasgos, por ejemplo, cuáles son las principales diferencias.
en lo personal, por ejemplo, yo no conozco la creencia de los Bahá'í. O sea, ¿en qué consiste dentro de las ramas que participan en el diálogo interreligioso? Bueno, el cristianismo es ampliamente conocido, pero las otras representaciones, ¿cuáles son sus creencias principales? Bueno, el caso de los Bahá'í es especialmente interesante porque ellos creen que todas las religiones son iguales en todos los sentidos. Por ejemplo, el templo Bahá'í, no sé si lo conocen, que está construido hace un año en el Cerro en Peñarolén, muy lindo. Sí. Bueno, la construcción del templo Bahá'í tiene 9 pétalos. Cada uno de esos 9 pétalos representa a una de las grandes religiones, en el fondo, de una manera de integrar que todas son iguales. Y cuando tú entras al templo Bahá'í, no importa de qué religión vengas, tú puedes ir de cualquier religión y puedes ir a rezarle, en el fondo, a tu creencia. No tienes que ir a rezarle, por decirlo así, al dios Bahá'í. Y ellos lo permiten de esa manera. Si te fijas, tú entras al templo y nadie te pregunta ni te pide. Está abierto permanentemente a todo el público que quiera ir a verlo y a todos los que quieran ir a presentar su devoción, independiente de la religión a la que pertenezcas. Y a propósito de eso, el templo Bahá'í está abierto de lunes a sábado de 3 de la tarde en adelante y día domingo a partir de las 9 de la mañana. Todo el día. Es tremendo paseo, si es que así lo quiere tomar, pero es un lugar para meditar, como decía María José, es un lugar para, por último, hay algo que tiene que nacer en tu corazón y en tu mente cuando ves la ciudad. Por último, todo ese montón de gente que se mueve. Que está ahí atrás de nosotros. Entonces, claro, hacia allá. Pero hay algo, ojalá te mueva a decir, ¿qué es lo que soy yo? Como decía el salmista, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas en memoria? ¿Cierto? Entonces, en algo recordaba ese templo cuando tú hablabas, María José. Sí, tremendo lugar para meditar y para acordarse de Dios, ¿no? De tu deidad. Yo, entre algunas de las preguntas que quería traer acá era... Se tiende a confundir un poco el diálogo interreligioso con esfuerzos ecuménicos. Por lo menos hace un tiempo atrás fue una de mis confusiones. Tuve que meterme, leer, porque extrañamente mucha gente cristiana tiene mucha aversión hacia el ecumenismo. Entonces me gustaría que a grandes rasgos tú me pudieras decir cuál es la gran diferencia entre el diálogo interreligioso y los esfuerzos estos ecuménicos. Bueno, o el ecumenismo. El ecumenismo es algo que le pertenece a las tradiciones cristianas. Es el esfuerzo de mancomunar, colaboración, cooperación y un sentido de unidad entre todas las iglesias cristianas. ¿Ya? Ahora, hay un ecumenismo formal y hay un ecumenismo informal y también ciertas variaciones en eso. Por ejemplo, y de hecho, veámoslo en el campo de las iglesias evangélicas. En el campo de las iglesias evangélicas, porque hablamos de iglesias evangélicas, o sea, son muchas, son varias, sí, y diferentes tradiciones, diferentes orígenes, diferentes fundadores, ¿cierto? Y que tienen ciertas estructuras diferenciadoras, pero muy parecidas entre ellas. Se habla de iglesias evangélicas. Y esas iglesias evangélicas siempre se unen, están unidas, tienen federaciones, mesas donde trabajan juntos. Bueno, eso es ecumenismo. ¿Por qué? Porque el bautista que va a esa mesa con el metodista no están haciendo un proceso de integración en una macro iglesia, una macro institución donde se funden en una unidad. No. Están validándose como tradiciones cristianas distintas, pero con un fondo común muy fuerte, que es la Escritura, Jesucristo, y que están ahí para trabajar juntos, colaborar, para servirse, para mutua ayuda, para ver proyectos en conjunto. Ese es el ecumenismo de facto, que nadie podría oponerse. Claro. ¿Se fija? Y es un poco el dolor que le pasa a quienes nos sentimos ecuménicos, personalmente. Exacto. De que se tergiverse tanto una palabra desde la confusión que ha generado por mala interpretación.
Porque ¿de dónde viene la mala interpretación? La mala interpretación viene de pensar que el ecumenismo propende a una unidad institucional. A una fusión. A una fusión, claro. Entonces, mira, lo tuyo igual a lo mío, lo tuyo también, entonces llamémonos iguales, pero ¿y quién va a ser el jefe? Entonces, ¿quién va a ser el jefe? Viene el temor y esa permanente actitud anticatólica que ha desarrollado un sector del mundo evangélico, ¿no? Desde una apocalíptica, enfocándola, satanizar el tema. Entonces, y no es así. O sea, el mismo catolicismo, después del Concilio Vaticano II, hace un giro muy grande que todavía el mundo evangélico no lo entiende. Bueno, y tampoco muchos católicos lo entienden. Y sacerdotes, digamos. Pero en su mayoría es aquellos que eran hermanos separados, aquellos que eran herejes, ahora son hermanos separados. Bueno, algunos ponen el énfasis en hermanos y otros ponen el énfasis en separado. Y que la no separación significa vuelvan a Roma. La verdad que esa es una ilusión de cierto movimiento ecuménico que hoy día nadie lo compra. O sea, la representación más plausible o más lógica o mejor, digamos, de esta expresión de ecumenismo es el Concilio Mundial de Iglesia. El Concilio Mundial de Iglesia agrupa a todas las iglesias y todas las iglesias siguen siendo su propia iglesia. Ortodoxos, a muchos sectores evangélicos. Donde la Iglesia Católica es miembro observadora, no miembro activa, digamos, observador, pero es parte. Y ellos trabajan juntos por la misión, ven juntos temas de comunes doctrinas, pero no existe en ninguna orientación del Concilio Mundial de Iglesia cómo caminamos a hacer una macroestructura unificada. Entiendo. ¿Ya? Entonces, el prejuicio está en creer que el ecumenismo apunta hacia allá. Algunos creerán eso y desde ahí algunos entonces han tenido la reacción a rechazar el ecumenismo. Puede ser. Pero en el sentido estricto, el ecumenismo es la intención de toda iglesia y que está mandatada por una oración central de Jesucristo. Que todos sean uno. O sea, que todos sean uno. Y esa es su gran oración al Padre. Sí. Que todos sean uno. O sea, Jesús está diciendo que todos sean uno, que todos tengan una sola... Yo no estaba pensando ni en la iglesia, entre paréntesis. Entonces, estaba pensando en la unidad, en que todos sean uno, que la unidad de ellos se refleje la unidad... En el valor. En el valor, la actitud, la hermandad, de la fraternidad, en la comunidad que se genera. Entonces, ese es un mandato, y ahí sobre ese mandato hay un pecado de los cristianos. El pecado es que no hemos sido muy fieles en respetar o darle sentido a esa oración de Jesús, ¿no? En el camino. Entonces, ahora, eso es el ecumenismo. El diálogo interreligioso es otra cosa. Son las religiones, porque uno podría decir que como religiones tenemos de hecho en Nadir está la iglesia anglicana, la iglesia luterana, hay algunos bautistas, está, ¿qué más? Presbiterianos que se van a sumar y así otros. Entonces, pero no están ahí en calidad de que ellos sean una religión distinta. Se entienden que son parte de una sola religión que es el cristianismo, ¿ya? Y dentro de ese cristianismo hay tres variantes, o sea, ortodoxa, católica romana y protestante y evangélica, y ahí punto suspensivo porque ahí católica la cosa se expande. Entonces, ¿quiénes están en el diálogo interreligioso? Las religiones. Hay un esfuerzo que se llama abrahámico, es decir, las religiones que tienen como tronco a Abraham, judaísmo, cristianismo, islam. Y hay otra que es orientalista, es decir, que incluye las otras religiones que no son monoteístas o que tienen el tronco basado en un libro de revelación, aunque también hay revelación en los otros textos, sí, pero de otra manera. Y ellos entonces es juntarse a dialogar, a conocerse, a respetarse, a aceptarse y a ver cómo juntos nos hacemos cargo de temas que son urgentes para todos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, mira, quiero dar un ejemplo para que quede bien claro. La iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días, siempre ha tenido prejuicio y resistencia, tanto de ellos como del mundo evangélico, ¿no? Pero ellos son cristianos en su manera y a su manera de interpretarlo. Yo no soy quien para decir que no lo son, aunque no participe de alguna de su creencia. Yo no soy quien para decir eso, porque yo no soy Dios.
¿cierto? Punto. Ni tampoco soy el espíritu de Dios para poner el copyright si tu versión es la correcta o no. Exacto. ¿No? Es más, el Evangelio me dice que el filtro de la correctividad o de la legitimidad de tu creencia no es lo que me hablas, sino es lo que vives. ¿Cierto? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Sino aquel que dice, hace la voluntad, y así, muchos otros textos. Pero bien, ellos se paran legítimamente como una religión cristiana en el diálogo interreligioso. Y son respetados, son escuchados, y uno aprende de ellos. Así como aprende de los otros, y no está de por medio el que yo abandone mi fe y el que tú te haga... No, está de por medio el crecer. Porque si no hay diversidad, tú no creces. Si tú estás encerrado en tu propio espacio, tienes menos neuronas. Bueno, hay un... Por ejemplo, ponen tú una ratita donde tiene un solo camino para llegar al alimento y toca el botón y le llega al alimento. Siempre tiene un solo camino. Pero hay otra ratita al que tú le vas cambiando el camino. Les vas poniendo diversidad de camino y todos los días tiene que, es por allá, no, esta es por aquí, y se va viendo en una diversidad permanente. Bueno, después tú haces un análisis neuronal de la ratita 1 y la ratita 2, y la ratita 2 tiene un cerebro 3 veces más conexiones, grande, pero más más conexiones. Entonces, ahí hay otro tema interesante, que me salgo ya de tu pregunta, pero que es que el valor que tiene el diálogo interreligioso en el desarrollo humano, en la recuperación de los vínculos que los tenemos rotos, los tenemos destrozados, en la recuperación de las confianzas, sí, en la recuperación de ese reconocimiento que los otros tienen otras creencias que sustentan su parada de vida y que son tan legítimas como las mías. En la validación del ser humano que tienes al lado. Bueno, y esa validación, ¿qué te reporta a ti? Bueno, a la ratita le reportó un cerebro más grande. Como decimos en uno de los avisos de nuestra página que anuncia el curso que queremos lanzar, que estamos lanzando sobre religiones en diálogo, dice, el diálogo interreligioso ensancha la mente. ¿Cómo va? Buenísimo. Vamos a leer algunos comentarios, sí, porque las redes sociales están reaccionando, pero de manera... No estábamos quedando atrasados, mira. Sandra Bando nos manda saludos, dice, grande el hermano José, a propósito de nuestro hermano José. Sí. Hermano José. Gracias, un abrazo, deseando una pronta recuperación, bendiciones para su vida, le amamos en el Señor. Flavia Camenucci dice, buenas noches hermano, saludos desde Brasil. Ruth Díaz, aquí completó la oración la hermana Ruth, dice, aprovecho de pedir la oración por mi padre, el pastor Javier Díaz Ramírez, por su enfermedad. Luis Eliu Musiet, él es el pastor que va a estar... Sí, mira, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo que por razones de salud no pudo estar hoy día. Pero lo vamos a reagendar. Sí, está mucha fuerza, reagendado. pastor. Dice, ese es mi amigo y consiervo Omar. Saludos del Capellán Nacional Evangélico de Gendarmería de Chile. Eso. Y también nos dice, un muy buen trabajo que desarrolló el pastor y profesor de la ONAR. Rodrigo Quiroz nos dice, saludos chiquillos, capos. Saludos, Rodrigo. María Esther Mulato nos dice, hola amigos. Y dice, precisando términos, ¿qué entendemos como religión? Y además tenemos otra pregunta. Mira, Carlota Consuelo dice también, profesor Omar, saludos de Carlota, qué bueno verlo. Y Daniela Aceituno nos dice, famoso este hombre, ¿sobre qué asuntos dialogan desde lo interreligioso? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Ahí hay una pregunta, y lo otro que nos estaba preguntando es, precisando en términos, ¿qué entendemos como religión? Esas son las dos preguntas que están haciendo nuestros televidentes, teleoyentes. Le dejo la segunda. Sí, ¿Tú, verdad? ¿Cuál contestas tú? No, yo solo diría algo de la pregunta de Daniela, que me parece interesante, porque ¿de qué dialogan? Okay. Mira, la centralidad de la asociación es el diálogo. El diálogo. Hay algo que nosotros debemos saber recuperar, saber poner sobre la mesa de nuestras relaciones, y es el diálogo. Porque el diálogo solo es posible cuando yo estoy en una mesa de equidad. ¿Y qué es una mesa de equidad? Cuando uno de los factores que más dividen
a nuestra gente como un prejuicio de alguna manera, y eso es lo que nosotros queremos derrotar como prejuicio, es el tema de las creencias, como si las creencias nos dividen. ¿Cierto? Hay una falacia urbana de que no hablemos ni de fútbol, ni de religión. Por ejemplo, aquí no podemos hablar de fútbol, que me echan. Sí podemos, pero no le conviene. No podemos, pero es nuestro invitado, no podemos. Tengo razón. La segunda parte del programa vamos a de fútbol, de religión y de política. Esa es una falacia urbana, porque precisamente de eso es lo que tenemos que hablar. De aquellas cosas que supuestamente marcan diferencia, es la que nos urge poder hablar, dialogar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso genera reencuentro, revincularnos, confianzas y un sentido de comunidad que hemos perdido. Todos nosotros, creyentes y no creyentes, cuando respiramos, el primer respiro de la mañana es, ¿con qué se conecta? ¿Se conecta con la lógica que tengo para desarrollar en la mañana? ¿Con qué se conecta? Ese primer respiro que me saca de la cama y me manda a la ducha, o estoy en la ducha y me hago la respirada profunda y ya, vamos. Mi padre decía, ya corté, decía mi padre. Entonces ánimo. Bueno, ¿con qué se conecta? Con sus creencias, con sus esperanzas. Con sus anhelos. Sí, pero con sus creencias. Sí. Eso lo pone de pie. Eso nos pone de pie a todos nosotros. Sí. Entonces, si no somos capaces de conversar de eso, si no soy capaz de conversar contigo de cuál es tu principal respiro que te mueve en el día, pues no soy capaz de conversar de nada. Todo se transforma en una trivialidad de cómo está el clima. Y no construimos vínculos, no recuperamos confianza. Entonces, ¿para qué nos juntamos para dialogar desde las religiones? Para dar ejemplo desde lo que aparentemente es tan divisorio, tan parcelador, tan polarizante, que son las creencias diversas, a que sí se puede dialogar. Sí. Y desde ese diálogo, cómo juntos nos podemos hacer cargo de temas que son de todos, ¿no? Como derechos humanos, como violencia a la mujer, como medio ambiente, ¿no? Etcétera. Sobre todo pensando que grandes conflictos que se han llevado a cabo, que han pasado, han sido por diferencias religiosas. En Europa, en Medio Oriente. Qué importante entonces el diálogo, ¿no? De todas maneras, para esa búsqueda de la paz, de puntos de encuentro. Sí, yo ahí difiero un poco. Yo diría que todos los conflictos que hemos visto no son religiosos, son políticos y son económicos, donde se usa la religión como el argumento que valida la diferencia sobre la cual establecemos el conflicto. Recién preguntaba... La conquista de este nuevo mundo va con lo que tú dices. O sea, por ejemplo, el ejemplo que se conversa mucho en estos días en los programas de televisión con respecto a la crisis que hay ahora en Medio Oriente. ¿Dónde surge esto? No surge de la religión, surge de... Cuando el Imperio Otomano finalmente cae, es el acuerdo Sykes-Picot, sí, donde Francia e Inglaterra en una servilleta con una regla dividen los países de Medio Oriente según los intereses que tenían económicos y políticos en el sector, y que no tiene nada que ver con las culturas que habían ahí, con las religiones que habían ahí, y desde ahí se genera un conflicto donde estos pueblos nunca más se encontraron. Y si además le sumas lo que se conoce como neocolonización, de la búsqueda del petróleo de estos sectores, entonces la pelea no es religiosa, la pelea es política y económica. Sí. Y lo que pasa es que la religión es el elemento que valida el discurso por el cual se establece todo esto. Una simple excusa. No, y además, exactamente, y además eso es precisamente uno de los argumentos que le da centralidad a lo que estamos diciendo. Si no somos capaces de hablar desde las creencias, ¿por qué? Porque cuando tú instrumentalizas las creencias, generaste la odiosidad mayor. Pero son creencias instrumentalizadas. Porque el corazón de toda religión, de hecho nuestro curso está centrado en ese valor, tiene que ver con la hospitalidad. O sea, no hay ninguna religión que diga odia a tu prójimo. Mata al vecino.
no hay ninguna religión, o sea, no hay ninguna religión en el mundo que diga algo ni siquiera parecido, cercano a esa barbaridad, que nos enseñan a pensar desde, como decía María José, a esta instrumentalización desde el control político, económico. O sea, esa figura del musulmán terrorista que llega hacia Occidente, ¿cierto? También es parte de una construcción de personas que también les interesa que nosotros en Occidente veamos a los musulmanes como terroristas. Por supuesto, por supuesto, y como salvajes. Es que eso es noticia. Eso a los medios de comunicación les vende un rating que generalmente les genera lo que buscan, pero si tú le preguntas a cualquier musulmán cuáles son las enseñanzas básicas que vienen desde el Corán, no tiene nada que ver con ninguna de las prácticas que estamos viendo hoy día dentro del Islam, como lo estamos viendo ahora exactamente. Mira, en eso hay mucho tema que plantear y hay que ser bien claro, ¿no? La caricaturización de un fiel de cualquier religión en un carácter de negativización o de satanización lleva consigo un tremendo interés de control de poder de una realidad puntual. Los musulmanes controlaron España por 9 siglos, ¿verdad? Sí. ¿Se nos olvidó el español? ¿Tuvimos que aprender español porque nos obligaron a hablar en árabe? ¿Algunos saben sus antepasados? Ni siquiera sabemos que hay palabras que son de árabe y te usamos almohada y alhaja y síguele, ¿no? Ya. Bueno. Ojalá. Pues bien, en Argelia, donde Francia controló y colonizó, los argelinos cuando se liberaron tuvieron que aprender árabe porque los obligaron a aprender francés. Y por un periodo de 140 años, no 9 siglos. Y no 9 siglos. O sea, cuando se vivió un periodo muy hermoso del encuentro de las tres culturas en la zona de Andalucía, en España, en donde el gobernante musulmán, por ley musulmana, debía construir templos cristianos, mezquitas y sinagogas. Por igual. Y velar por la paz y la convivencia pacífica de esas tres culturas. La convivencia y la producción cultural a nivel filosófico es maravilloso, impresionante. Pero después llegaron los cristianos, ¿no? Y no vamos a decir los católicos, no, porque también los cristianos evangélicos se han portado bastante mal en términos de colonizaciones, ¿ya? O sea, los indios en América aprendieron a cortar el cuero cabelludo, ¿cierto? Se lo aprendieron los colonizadores evangélicos, que llegaron y lo vieron como animales, entonces les cortaban el tremendo cuello, el tremendo pelo que tenían para tejer el limpiapié para entrar a la casa. Ojo, por eso quiero ser claro, por eso es bueno ser ecuménico, para ser respetuoso y transversal y saber que todos tenemos una paja o una viga en el ojo. Entonces, desde ese sentido, ellos se me fue la onda. ¿Qué estaba diciendo? Ellos no son lo que pretendemos pensar, son pacificadores. Exacto. El Imperio Otomano, cuando conquistaba un pueblo turco, musulmán, no barría con la religión existente. A lo menos se tomaba un templo, como el Templo Sofía en Estambul, y se lo construía en mezquita. Y las otras religiones seguían existiendo y tenían derecho a existir. Son los cristianos, con las cruzadas y el espíritu colonizador, que barrieron con todo. Entonces, yo creo que en ese sentido, los cristianos, y me sumo porque es mi tradición, debemos tener un mea culpa y un sentido de humildad y de respeto y abandonar esa soberbia, de sentir que con nosotros llega a Dios a donde vamos. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que lo que creo que, viéndolo desde la perspectiva cristiana, nos ha llevado a esa visión, es un poco la interpretación que le damos a la Gran Comisión. Cuando Mateo 28 dice, ¿cierto?, id y hacer discípulos a toda criatura, ¿cierto?, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, ¿cierto?, Jesús, y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, esa interpretación o ese mandato es algo que a uno desde la cuna cristiana lo marca.
y exaltar la figura de Jesucristo por sobre cualquier otro tipo de divinidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abordar desde el cristianismo esa gran comisión respetando la creencia de las otras religiones? Mira, primero, no sé por qué le pusieron gran comisión, porque Jesús nunca dijo esta es la gran comisión. Ese fue los subtítulos que le pusieron después, así que no lo dictó el Espíritu Santo. Qué bueno, primera salida. Segundo, Textos receptos. Claro, segundo, el imperativo no cae sobre no hay un imperativo ahí. Vayan y no sé, es un gerundio, yendo, mientras vayan, mientras circulen, ¿cierto? Por lo tanto, y tercero, no hay religión ninguna que no tenga como propósito, porque asume que sus creencias son salvadoras, liberadoras, le han hecho bien, son su tradición, que no tenga la intención de compartirla con los demás. No la hay. ¿Ya? Y tercero, si yo tuviese que encontrar un gran mandamiento, una gran comisión designada por Jesucristo, tendría que remontarme no a ese texto de Mateo al final del Evangelio, sino que a los 3 capítulos donde sumariza el gran discurso ético de Jesús, el Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte lo que voy a encontrar es precisamente un espíritu de inclusión y de respeto a la diversidad que mandatea o setea la forma en que debo interpretar el hacer misión prosélita. ¿Verdad? Porque el otro tema, y yo creo que un versículo que se está viniendo a la mente, te lo veo ahí, te lo profetizo, es que, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, claro, ¿qué hacemos en el diálogo interreligioso de los cristianos? Ver cómo en algún momento ponemos la Biblia encima y los convertimos. Claro. Olvídate, no vayas al diálogo interreligioso. Porque Jesús, o sea, si Jesús es el camino, yo siempre digo esto, bien, sí, es el camino. Ya, pero la pregunta que viene al hacer esa afirmación es la siguiente. ¿Y qué camino es Jesús? Ya, si Jesús es el camino, ¿qué camino es Jesús? Claro, ok, ya Jesús es el camino. ¿Y cuál es el camino que me muestra Jesús? ¿Qué es el camino de él? ¿Cuál es? Ah, entonces veo que son los evangelios. ¿Y qué ve? ¿Y a qué Jesús veo en los evangelios? Pues no veo un agresivo evangelizador tratando de convertir a los demás sin respetarles sus propias creencias. El camino de la persuasión amorosa, por eso existen incluso los derechos humanos hoy en día, donde uno es libre de cambiar o aceptar otras religiones, otras creencias, lo pueden hacer. Pero ¿desde qué parámetro? Desde el diálogo, desde el respeto, desde el amor, desde la aceptación. Jesús valora fe de otras religiones públicamente y no les dice, y no les pasó ningún examen doctrinal de judaísmo, y los acepta, no solo los acepta, sino que los valora. Y públicamente los aplaude. Qué fe más maravillosa la que tú tienes a una mujer sirofenicia, quiere decir que no era para nada judía, ¿no? Entonces, si ese es Jesús, ese es el camino. Ok, si ese camino yo asumo como entender la evangelización, bienvenida. No va a haber musulmán que te rechace porque te vas a parar con él en función de respetarlo y de entender su historia. Si mira, cuando uno se para desde las creencias del otro, y ese es el esfuerzo de nuestros cursos, y los animo a que lo tomen. Esto es propaganda. No, pero buena propaganda. Porque en una hora no se agota el tema. Claro. Y este es un curso de 12 sesiones. Y uno de los principios que tiene el curso es la dinámica intrarreligiosa. Es decir, oye, trata de entender las creencias del otro. Y vive la frustración, porque es una frustración, y hay que reconocerla, de que él no piensa como tú, él no cree como tú. Y pégate en la cabeza, porque eso tienes que aprender no solo a tolerarlo, sino que a aceptarlo. Y eso te va a hacer crecer. Entonces, ¿esa dinámica es la dinámica de Jesús o Jesús no te invita a eso? Absolutamente no veo en ninguna parte de los evangelios, en ninguna, de pe a pa de los 4 evangelios, alguna indicación de Jesús contraria a este espíritu. Entonces, si me dicen Jesús es el camino, ok, ¿y cuál es él? Respeto, inclusividad, diálogo, hospitalidad. Al principio tú dijiste... El diálogo interreligioso lo que busca es responder a la oración de Jesús que dice, para que todos sean uno. Pero si uno sigue esa oración, dice, para que todos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, como el Padre y yo. Eso también podríamos ver lo que nos contradice lo que tú estás diciendo.
En el sentido de que, ¿qué camino es Jesús? Porque si uno dice, ok, todos seamos uno, pero de nuevo volvemos a Jesús. O sea, Jesús, o sea, todos tenemos que buscar ser uno, pero la figura principal sigue siendo Jesús. Te la puse difícil, ¿no? No. ¿No? Pero ¿cuál Jesús? No, eso suena chiste, pero es verdad. ¿Cuál Jesús? Esa sería la pregunta. No, esa sería la forma de seguir la pregunta, pero creo que estamos focalizándonos en algo que algunos están muy interesados en escuchar esto por lo que veo, pero porque claro, es un tema que surge, mira, y yo creo que démosle la palabra también a la dama, pero aquí surge... Sacarse el Mira, las religiones monoteístas, ojo con esto, pero las religiones más violentas son las religiones monoteístas. Las religiones menos violentas son las religiones politeístas. De hecho, de donde se extrae un rico análisis de convivencia, de diálogo interreligioso y de respeto a la diversidad de la India. Pero las religiones monoteístas tienen un sesgo hacia la violencia. ¿Por qué? Porque tienen este sentido que mi Dios es el único y el verdadero. El tema está en que ese Dios único y verdadero que nosotros construimos, que no es el Dios que está detrás de esa fe, no es así. No es así. Porque cuando nos paramos desde la creación, el Dios creador, ¿a quién creó? A ustedes nomás. No, también a los budistas, y también creó a los hinduistas, y también creó a todos los que viven en el rincón más rincón del mundo desde nuestra perspectiva y que, escúchame, nunca han oído hablar de Jesucristo. Se fueron al infierno. Miles de millones de personas. Y miles y millones de personas. Lo que pasa es que acá hay un factor que no se puede dejar de lado, que es el factor cultural. Y tú eres tu cultura. Porque hay un aprendizaje que está integrado desde que naciste. Tú naces en un contexto que te forma tu manera de ver el mundo, tu manera de entender todo. Sí. Y no podemos creer que en toda la Tierra se creyó de la misma manera. Hay aspectos que son... desde... No es lo mismo cuando tú miras a Dios desde el desierto, árido, y donde ser comunidad es básico porque si no te mueres, a cuando tú lo miras desde una sobrepoblación como en India, a como lo vives desde una América que era absolutamente alejada del resto de las culturas, por decirlo así, en algún minuto de la historia. Entonces, al final también las creencias responden a la cultura en la que se genera. Entonces, si tú estudias cada religión desde el punto de donde se genera, tú te das cuenta que son distintas maneras de responder a la misma necesidad intrínseca del hombre, solo que el contexto lo hizo un poco distinto, pero que al final el fondo es el mismo. Si somos capaces de ver eso, es drásticamente distinta la manera de verlo. Andy, ¿tú tienes? Sí, mira, la gente se nos estaba quedando una pregunta, dice, para que no se nos olvide, precisando el tema que entendemos como religión, esa quedó en el tintero adelante. Y mira, Pastor Rizo nos dice, en el grupo de cicloturismo que estoy, saben que soy cristiano y siempre me preguntan la postura religiosa sobre un tema, es muy agradable hablar. Y el pastor me recordó cuando respiro, cuando uno despierta en la mañana, cuando acampo en los lugares que he conocido y admiro la creación del Padre, es muy admirable tanta belleza. Saludos y mil cariños, un abrazo. Saludos. María Esther Mulata también nos dice, qué buen tema, ¿cuánto estamos aprendiendo? Vamos a retomar, porque te tengo dos preguntas. Una, la primera, que dice que entendemos como religión, y lo otro es, ¿qué opinas de la frase que se adjudica a Marx de la religión es el opio del pueblo? A ver, con respecto a la pregunta de qué es religión, el término viene de religar. Entonces la pregunta es, ¿qué es religar hoy día? Porque en lo que estamos conversando, el diálogo interreligioso lo que hace es religarnos en este encuentro de qué tenemos en común. Entendemos mucho lo que tú me preguntaste hace un rato, ¿cuál es la diferencia de las otras religiones? El tema no está en qué nos diferencia, el tema no está, porque esa diferencia netamente es cultural. Es de dónde surge y por qué surge. Pero yo creo que es mucho más lo que nos une. Lo hemos visto en la Asociación de Diálogo Interreligioso. Son muchos más los puntos que nos unen. Y ese religar de la religión es lo que buscamos en el diálogo interreligioso.
tengo una frase que ahora la perdí. Acá está. El diálogo interreligioso no se confunde ni con el estudio comparado de las religiones, que presupone la posición neutra de una observación exterior. O sea, en el fondo no es sentarnos a mirar, tenemos esto común, tenemos esto distinto, el tuyo tiene más de esto y menos de esto otro, o esto que hago yo es como lo que hace este, pero no pasa por ahí. Ni con una teología de las religiones fruto de una reflexión comprometida con una confesión. En el fondo tenemos que entender que acá hay una creencia y nosotros generamos una confesión a partir de esta creencia que, de nuevo, insisto, es cultural. Y estamos todos en eso. Finalmente todas las religiones hacen una devoción frente a una trascendencia que incluso está mucho más allá del concepto de Dios, sino que la trascendencia que nos llama como seres humanos a decir, ¿y qué hay después de esto? ¿Y qué hay más allá? ¿Y qué sentido tiene todo esto? Si tú te fijas en ese punto, todas las religiones se encuentran. Todas. Ahora, mire, Daniela Aceituno también nos manda este comentario. Dice, Tiene que decir eso. ¿qué lugar tiene la espiritualidad mapuche o de otros pueblos originarios al interior de Adir? Como cristianos y cristianas tenemos un conflicto identitario preexistente. La llegada de migrantes latinos a nuestra iglesia es una buena oportunidad para construir una espiritualidad respetuosa para todos y todas. ¿Qué consejo nos daría para nuestras prácticas organizacionales y litúrgicas respondan de algún modo a este espíritu de diálogo que promueve Adir? A ver, mira, un agregado que haría a este entendimiento de la religión es que la religión de alguna manera viene como históricamente a ser el surco de canalización de las espiritualidades. O sea, previo a la religión es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Aquello más esencial que me conecta con los temas que señalaba María José, la trascendencia, esa búsqueda de dejar huella, de ser huella, y la divinidad, lo sagrado. Entonces, los pueblos originarios en este sentido están sumamente incluidos. Hay un representante de los pueblos originarios como parte del directorio de la asociación. Nosotros señalamos la importancia de rescatar la espiritualidad de los pueblos originarios. Miren, y lo quiero graficar de esta manera. Todos los pueblos, no solo Grecia, se hizo la pregunta y se han hecho la pregunta por las preguntas esenciales, más esenciales de la vida, ¿cierto? Bueno, los griegos hicieron las preguntas esenciales de la vida y de ahí surgió la filosofía y el pensamiento occidental. Tanto así que hasta el día de hoy sentimos que el origen del pensamiento viene de Grecia. Ay, espérate un poquito, pues. ¿Y los pueblos originarios no se hicieron la misma pregunta? Claro que sí, pues. ¿Acaso no buscaron responderse las preguntas esenciales de la existencia? Claro que sí, pues. ¿Qué hicieron ellos? Elaboraron mitos que son narraciones sagradas. Y hasta el día de hoy son mitos y narraciones sagradas. ¿Y qué es el mito? Una mentira. Claro, la razón occidental que surge desde Grecia va a elaborar un punto en que el mito es una falsedad. Entonces, los mitos de los pueblos originarios son una falsedad. No son una falsedad. Son relatos de su sacralidad, son relatos de su identidad, de cómo se hacen las preguntas fundamentales desde su espacio propio. Y si creemos en un Dios que se revela, en un Dios universal, en un Dios creador, ¿tú crees que no hay pistas de ese Dios en las preguntas que ellos se hacen y las respuestas que se hicieron? No puedo decir que no. Si digo que no, entonces, a ver, cuidado con el fundamentalista que se nos viene. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Entonces, es súper importante entender que las respuestas que se hacen en los pueblos originarios hay que atenderlas, no solo atenderlas, sino que aprender de ellas. Mira, la cosmovisión que ellos tienen respecto del valor de la tierra, del medio ambiente, del sentido de vínculo y de pertenencia del uno con el otro, tenemos que nosotros desaprender nuestro individualismo y empezar a aprender de ellos. Ahora, eso a la pregunta siguiente, a la continuidad de la pregunta, claro, mira, la DIR no propende hacia ningún sincretismo. La DIR no propende hacia que todos seamos uno y no importa lo que... No, cada quien su identidad y respetable. De hecho, por aquí observaba que había una amiga judía escuchándonos y qué lindo que se sienta integrada y un saludo a ella. ¿Te fijas?
Entonces, a lo que voy, no se trata de cooptar espacio, ni cooptar personas, ni cooptar desde cierta preeminencia de creencias, sino que respetar y crecer juntos. Y en ese camino, bueno, Dios dirá qué pasa contigo, qué pasa conmigo. ¿Ah? No es ese camino sincrético, homogenizador, no, sino que respeto de identidad. Pero sí crecer con los demás. Por ejemplo, hay cristianos, entre muchos de ellos sacerdotes jesuitas muy sabios, como Antonio de Melo, que vivió en la India. ¿Qué hizo Antonio de Melo? Y lean su libro, Una espiritualidad y una riqueza espiritual para refrescar la nuestra maravillosa. Pues él aprende del hinduismo, aprende del budismo, aprende, ¿ah? Con H intercalada. ¿Ah? Lo captura, lo hace propio y desde ahí empieza a vivir su fe cristiana. Incluso a él, y no sé a quién, pero varios dicen que le han dicho lo mismo, que le preguntan a un monje, mira, yo con todo lo que he aprendido del budismo quiero hacerme budista, y el monje le dice, no, ¿tú eres cristiano? Pues sigue siendo cristiano e integra estas riquezas de meditación a tu propia práctica. ¿Ah? Sí, el respeto. ¿Te fijas? El respeto. Entonces, nosotros tenemos como una de las cosas que queremos hacer en el curso es vivir esas prácticas. Por ejemplo, ¿por qué el musulmán reza de la manera que reza? Y que nos explique y que vivamos la práctica y te animes tú a vivir la práctica de ese ruego, como veníamos conversando sobre la elaboración de este curso. Es muy distinto a que entiendas que musulmán significa someterse plenamente a Dios y por lo tanto yo beso el suelo. ¿Ah? Entonces besa el suelo desde tu propia espiritualidad. Aprende desde el Islam esa dinámica de sometimiento a Dios soberano. Es un poco reconocerse pobre, ¿no? En ese sentido, integrar cosas, crecer con otras cosas. Voy a decir algo, pero bueno, yo practiqué y lo sigo haciendo los 40 días de la respiración de la espiritualidad Sikh. ¿Ah? ¿Cierto? Usted también lo hizo. Que es una práctica de respiración que te ayuda a meditar. Oiga, ya diciéndolo en canuto, mis devocionales matutinos con esa incorporación de la respiración fueron extraordinarios. ¿Ah? Carismáticos totales, o sea, hasta en lengua me ponía a hablar, pero les digo, pero desde la incorporación del cuerpo. ¿Qué nos enseñan las otras religiones? Por ejemplo, los pueblos originarios y las otras religiones, incorporemos el cuerpo, porque nosotros vivimos en ese fatádico dualismo de alma y cuerpo. ¿Ah? Incorporar el cuerpo a la devoción, a la vida, a la espiritualidad, porque pensamos en espiritualidad y parece que el cuerpo se nos quedó escondido por ahí. Somos griegos, por eso. Claro, bueno, somos griegos, somos plotinistas, platónicos. Bueno, así que sí, buenas preguntas de la niña, nos está apunteando ahí. Está muy interesante el diálogo, haciendo alusión, ¿cierto?, a nuestro tema. Y vamos a ir con una pausa musical, vamos a tener un video, así que estamos totalmente renovados y tecnologizados. La renovación. Y me acordé de la vez anterior que estuvo el Pastor Omar aquí con nosotros, que nos pidió un tema, el de Jesús Adrián Romero, que baje el cielo. Así que lo tenemos. Baje el cielo a la tierra, bien, sí. Bueno. Así que vea el video, escuche la letra y volvemos en unos minutos. No se separe. Cielo a la tierra para cambiar y que los desamparados puedan danzar, que mire el cielo y que los huesos vuelvan a caminar. Cielo a la tierra para salvar y que la lengua del mudo pueda cantar, que como un ciervo por las praderas pueda el cojo saltar.
que suba olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros. Que baje el cielo a la tierra para entender que todos necesitamos en ti creer, que perdonemos y nos amemos para tu reino ver, y que suba olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros. Ya estamos de vuelta. Esperamos le haya gustado el video que estábamos poniendo, ¿cierto? Y revisando. Y algo tan bonito que habla, ¿cierto? Que se refrenda al Padre Nuestro, ¿cierto? Que baje, que venga tu reino. Que baje, ¿cierto? Del cielo. Cierto. El reino de Dios. ¿Y qué más atingente a lo que estamos conversando el día de hoy, po? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Quién? Roy Soto, sí. Roy Soto. Sí, sigue nuestras publicaciones generalmente. Mira, Andy, ¿puedes leer lo que dice Roy? Chuta, me tengo muteado a mí mismo. Mira, Roy Soto nos dice: saludos a mi amigo Mar desde Costa Rica. Gracias, Saludos, Roy. compay, por refrescarnos, invitándonos a vivir una espiritualidad que integre las diversas expresiones espirituales, alejándonos del monopolio religioso. Así que ahí le mandan saludos desde Costa Rica, Roy Soto. Sí, saludos a Roy, tremendo pastor y su trabajo en Alajuelita. Alajuelita, sí. Mira, nos pone también hablar del Padre Nuestro y su inclusividad. Justamente lo que estaba hablando y me interrumpieron. Ya, disculpa. No. No, sí. Justamente lo que se refería a la canción. Así que, Javi, si quieres, vamos a la segunda parte. Ya. Hay dos cosas que a mí me da mucha esperanza. Y es y tal vez es la imagen de Jesús que mucha gente no entiende. Cuando Jesús por primera vez asume su ministerio y dice: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no desde una perspectiva, a mi modo de ver, castigadora, arrepiéntanse, cochinos mugrientos, sino que una invitación a mirar las profecías. Vuelvan a mirar lo que dicen las profecías y vean que el reino de los cielos se ha acercado. Es una tremenda oportunidad y muy inclusiva esa.
siempre me da un poco miedo hablar de teología al lado del maestro. Pero... Al maestro. Usted. Al maestro aquí. Pero mira, yo quería preguntarte sobre estos cursos que la DIR está dando. Son muy interesantes, quisiera que compartiéramos esa información con nuestros amigos. Sus módulos, sus profesores, el tiempo, el valor. Ya. Pero colgarme de algo que tú dijiste, Sí. no para corregirte, nadie está aquí para corregir. Interesante que mencionas eso, porque la propuesta de Jesús no es desde... A ver, la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús es que Juan el Bautista se para desde la llamada al arrepentimiento. Sí. Jesús se para de la llamada a las... Jesús se para desde la solidaridad. Desde la solidaridad con el que sufre. Ese es como el giro del profetismo de Juan el Bautista hacia Jesús. Entonces, en esa solidaridad es que entra, por ejemplo, el inmigrante. ¿Ah? Hoy día me tocó atender a una señora haitiana que hablaba muy mal, no sabía cómo llegar a la PDI en la calle, desesperada. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a vivir, a respetar, a aceptar, a no gritarle a Bocellur? Negro malo y ese tipo de barbaridades que no construyen, sino aprendemos a respetar la esencia misma de las personas, en cuyo espacio de sensibilidad están sus creencias, sus esperanzas. Y Jesús nos invita a ser solidarios con ese corazón de las personas. Entonces, por eso que creemos que este curso no es un curso, hoy vamos a estudiar, mira, así piensan ellos. Mejor vayan y métanse a un buen navegador Google y vean video y van a entender mejor, casi viajen. No es esa la idea, ¿no? La idea es encaminarnos desde ese diferencial de creencia al vernos enriquecidos en el camino de ser hospitalarios y acogedores de los demás, porque también los demás van a hacerlo con uno. Ahora, no sé, María José, si quieres dar más detalles. ¿Más detalles? Sí, lo que pasa es que quería agregar tener la experiencia del otro, no de otra religión me refiero, no tiene un peligro de que te conviertas a esa otra religión. Lo más probable es que fortalezcas la tuya propia. Entonces, de repente pueden haber personas que digan, chuta, ¿cómo voy a hacer la oración musulmana? ¿Me va a pasar algo? No, es simplemente entender que la devoción musulmana tiene esta forma y que tú, nadie está obligado, pero el que quiera atreverse a practicarla, en el fondo hacerlo una vez, va a tener una experiencia de empatía máxima porque vas a mirar desde donde mira el otro. Y ese es el ejercicio. Cuando tú miras o haces el intento de mirar desde donde mira el otro, es más fácil entenderlo. Y desde ahí, amarlo. Punto. No te hace musulmán a ti necesariamente. Lo más probable es que, como decía Omar, refuerce esos valores en ti mismo para que tú seas mejor cristiano en este caso, por ejemplo. Ahora, con respecto al curso. Es un curso bastante extenso porque tiene primero 2 sesiones que son introductorias con respecto a conceptos. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de diálogo interreligioso, vamos a estar hablando de hospitalidad, vamos a estar hablando de mito, religión. Entonces hay muchas cosas que aclarar como base antes de entrar en terreno. Luego hay 10 sesiones, una para cada religión: judaísmo, cristianismo, islam, bahá'í, hinduismo, budismo, sikh, brahma kumari, pueblos originarios. Creo que no se me olvidó ninguno. Y cada una de estas religiones trata básicamente en 3 áreas. Primero, una pequeña parte histórica, porque no toda la gente sabe necesariamente de dónde nace cada religión y cómo parte y cuáles son sus creencias básicas. Entonces hay una parte primero de contar un poco cómo nace y qué cree cada religión. Exacto, un contexto histórico-cultural básicamente. Luego una parte de la cotidianidad que tiene que ver con cómo se vive la religión. Por ejemplo, perdón que insista con el islam, pero es que es muy gráfico. Entrevistas con diferentes mujeres, por ejemplo, musulmanas, ¿qué es para ti usar la yihad? Y que además en Occidente es súper especial porque en países musulmanes todas las mujeres usan yihad, por lo tanto es un tema que las ayuda en su tema de la humildad. Pero acá en Chile, por ejemplo, no pasan desapercibidas, al contrario, toda la gente las mira y se da vuelta a mirarlas, entonces no les genera un tema de humildad, sino que al revés, casi podría ser un elemento de generarles vanidad.
Entonces, ¿cómo es para ellas el tema de usar, por ejemplo, la hijab, el pañuelo? Y cómo es para ellas usarlos acá en un país como Chile, por ejemplo. Entonces, la cotidianidad relacionada a la religión. Y la tercera parte tiene que ver con la experiencia, de ponerse en el lugar del otro, de vivir la oración musulmana, cómo la vive un musulmán, a ver si desde ahí generamos esa empatía para decir, chuta, esto es su misión, o sea, llegar al suelo con mi frente. Eso es su misión. Y estar puesto en una hilera, uno al lado del otro, todos puestos además mirando hacia la Meca, donde no hay un tema de identidad, donde yo soy más, yo oro más bonito, tengo palabras más trabajadas. No, eres igual al que está al lado y hay 10 que son iguales. Entonces, chuta, hay un tema realmente de humildad y de sumisión que tal vez no hay en ninguna otra religión, por ejemplo. Y hacerlo tiene que generarte una empatía que no la vas a tener si no lo has intentado al menos. Entrando a un tema más de logística, ¿este curso dónde se va a dar? ¿Dónde se puede encontrar información? ¿Tiene algún costo? Sí. Toda esa información más práctica. Para que tengan toda la información, lo más práctico es que vayan a Facebook, a la página Religiones en Diálogo. Ahí que está. los tenemos etiquetados en estas transmisiones. Pueden acceder desde ahí. Está todo publicado, pero básicamente son 12 sesiones, 1 por semana, de 1 hora y media cada una, durante los meses de mayo, junio y julio, y se van a dar en paralelo simultáneamente en dos localidades. Uno es una iglesia anglicana en La Reina y otro es la Casa Brahma Kumaris en Providencia. Eso es lo que está establecido ahora, uno los días martes, otro los días miércoles. Pero el curso también está disponible para si acaso alguna otra iglesia o entidad o municipalidad o centro cultural quiera también adoptarlo para abrirlo a otro público, también se puede conversar días, horarios para implementarlo. Perfecto. ¿Y el costo que menciona? Tiene un costo de 25.000 pesos mensuales, que en el fondo es mensualmente por 4 sesiones, y son 3 meses. Por tanto, el curso completo son 75.000 pesos y hay un valor de pago anticipado en el fondo de 60.000 pesos por el curso completo. Perfecto. Bueno, ahí también, si quieren informarse más, está, como decía, está linkeado a nuestra transmisión el programa que es Religiones en Diálogo. Ahí pueden encontrar mayor información acerca del curso. Mira, nos acaba de llegar también otra pregunta, Daniel Aceituno, nuevamente. ¿Qué les dirían a las personas ateas desde el diálogo interreligioso? Hoy día cuesta creer, no es un ejercicio automático ni fácil. ¿Qué les podríamos? A ver, prefiero la parte de a los ateos que lo conteste Omar, pero lo que pasa es que también hay que entender que la espiritualidad hoy en día es distinta. No porque no creas en un Dios específico, no porque no vayas a una iglesia específica, necesariamente te hace ateo, en el sentido de que hay una trascendencia que el ser humano tiene intrínseca. Y muchas veces la gente se plantea como ateo en el sentido de no quiero creer ciertas cosas, pero igual tienen un sentido de trascendencia. Entonces yo cuestiono un poco el ateísmo desde ese sentido. Y obviamente los ateos están incluidos en el diálogo porque son parte de la diversidad. Omar. No, está bien respondido, creo yo, porque más Neil Obstacle, como diría yo creo que Nadir tiene espacio. A ver, obviamente toda persona que es consciente que en su estructura de identidad central como persona hay creencias. Hay espiritualidad. Y la espiritualidad y las creencias y su espiritualidad no es propiedad exclusiva de las religiones tradicionales. ¿Cierto? Entonces desde ahí, claro, hay lugar, por supuesto, ¿no? Creo que el fundamentalismo, que fue un movimiento, fue una actitud que más se identifica desde el surgimiento del movimiento evangélico en Norteamérica, que son muy reaccionarios, no es propio solo de ese origen, es propio también de cualquier estructura de creencia colectiva que se incorpora a una identidad colectiva, que se ve a sí misma como una conciencia absoluta. O sea, no hay verdad ni posibilidad de verdad alguna en los demás, sino es a través del filtro de nuestra propia moralidad y nuestra propia propuesta.
en eso también caen ciertos sectores ateos. Entonces, que al final, al caer en eso, se estructuran como una nueva religión o como una religión de la no religión. Sí. Entonces, por supuesto que, mira, en lo que señalaba hace poco sobre la certificación RDE que diseñó ADIR, donde respeto diversidad espiritual. Decimos espiritual, no quisimos decir RDR, religión, porque hay gente que también tiene su espiritualidad y no necesariamente desde una tradición religiosa puntual. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con esa persona? ¿Tú tienes religión? No tengo religión, entonces no puedes hablar. No. Todos tenemos un fuero que nos moviliza desde nuestra base misma, que se llama espiritualidad, ¿no? Y el ateo, el creyente, etcétera. Entonces, claro que tiene lugar. Buenísimo. Hemos conversado harto de este tema y nos quedan un par de minutitos y queríamos aprovechar, sí, se nos pasó el tiempo volando, pero queríamos aprovechar su presencia aquí, Pastor Omar, y en un par de minutos que nos quedan, si usted nos pudiera contar un poquito de la ley de culto. Mucho se ha hablado en el ambiente evangélico de los miedos que hay detrás del tema de la ley de culto, las modificaciones que ha traído. Entonces, si usted nos puede comentar en qué etapa está, si sabe a lo que apuntan las modificaciones, para también un poco desmitificar algunas corrientes que están hablando. Bueno, pero no use la palabra desmitificar, porque está mal usada. Es un prejuicio racionalista. Porque desmitificar uno lo asocia con sacarle la falsedad a las cosas. O sea, pero ya. Es parte del curso. No vamos a entrar ahí, pero bueno, ya. Es parte del curso, haga el curso. Sí. A ver, se trabajó por 3 años en un proceso de escucha de muchas tradiciones religiosas, principalmente evangélicas, porque en el primer gobierno, incluso del presidente actual, presidente Piñera, quedó lista la indicación de modificación de la ley de culto. ¿Ya? Algo pasó, no pasó al Congreso. Eso mismo se recogió en el gobierno de Bachelet. Eso mismo se recogió. Y eso que se recogió se llevó a un proceso de análisis con expertos, abogados especialistas y escucha de aquellos que han vivido la experiencia de estar bajo la ley 19.638 llamada ley de culto, que les otorga entidad religiosa, reconocimiento de entidad religiosa. Se escuchó, eso que se escuchó se llevó a un documento que incluye cambios o modificaciones a la misma ley. No es otra ley, no es un cambio de la ley, son modificaciones que la perfeccionan. ¿En qué la perfeccionan? Ahora, ¿en qué se propone que se perfeccionen? Porque todavía, para que eso sea ley, alguien tiene que sacarla de donde quedó. Porque ¿en dónde quedó? En el Congreso. En algún cajón. No urgencia. ¿Qué significa no urgencia? ¿Qué puede pasar ahí hasta la avenida Jesucristo y nadie la toca? Depende de si hay un movimiento, un congresista que la toma y la lleva a proceso, etcétera. ¿Y de ahí qué va a pasar con esas propuestas? Que puede ser modificada y perfeccionada y cambiada totalmente. Entonces yo no entiendo, no solo no entiendo, sino que me parece irresponsable que ciertos sectores, incluso abogados que firman una carta, se atrevan a asustar a la gente, a las personas evangélicas, diciendo que poco menos que irresponsable, que entre 4 paredes se manda una modificación. Miren, les voy a decir que dice la modificación, lo mismo que ellos estarían pidiendo. Primero, que existe un abogado patrocinante para la solicitud de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el día de hoy, ustedes van a la página del Ministerio de Justicia, Registro de Entidad Religiosa o la de la UNAR, bajan el documento, ven cómo llenan el documento, lo estructuran a partir de su creencia, listo, se registran, están registrados. ¿Bien? Sin abogado por medio. Bueno, lo que pasa es que han habido movimientos irresponsables, gente sin escrúpulos, que han mal usado la ley y que han registrado grupos que hoy día ya no existen y no saben ni el mismo Ministerio de Justicia cómo hacerse cargo de ese grupo porque no hay cómo controlarlo. Entonces para eso se pide un abogado. Porque ¿qué pasa cuando pide un abogado? Hay un abogado responsable. O sea, un abogado no se va a prestar a registrar algo que en realidad no tiene ni siquiera olor a religión y no lo va a patrocinar. Entonces va a haber a alguien a quien echarle la culpa.
Entonces eso ya te filtra. Te filtra porque hay 3.500 entidades religiosas en Chile, 3.500 registradas bajo la ley. 2.800 y tantas son evangélicas. ¿Ya? O sea, más del 70%. Ya. Y de ese porcentaje, en una investigación que hizo la Universidad de Talca, se llegó a observar que solo de 280 se supo localizar efectivamente su dirección. ¿Y qué pasa con el resto? El resto se negó, no quiso, tuvo miedo, no sé qué les pasó, y el resto no están ahí. ¿Dónde están? No están. Muchas entidades religiosas ya no existen y no hay cómo saber que no existen, porque solo se registran y chao, se van para la casa. Entonces, además, incorpora a la ley una obligatoriedad de que las entidades religiosas actualicen sus cambios de directorio y de dirección. Ese es el otro elemento. Para tener una dinámica mayor, porque el Estado es neutro, no puede interferir, es decir, a ver, vino aquí un fiscal del Estado a esta iglesia, a ver, ¿quién es el directorio aquí? ¿Y usted quién es? Para venir a hacer eso. No puede. El Estado es laico, el Estado es neutro. No puede hacer eso. Solo registra y reconoce las creencias de un colectivo. ¿Ya? Pero para poder hacerlo tiene que haber una ley, que es la que existe, donde se les pide a ustedes y a cualquier entidad religiosa, oiga, actualice sus datos. ¿Ve? Mire qué bonito. Nada para asustarse. No sé si hasta ahora he dicho algo de asustas. Ya. ¿Estás tranquilo? Ya. Estoy tranquilo. Otro elemento. Aquí podría entrar a asustarse alguno. No. Pero tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Se solicita en la ley el respeto a las espiritualidades de los pueblos originarios. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Decimos respeto a la espiritualidad de los pueblos originarios. No decimos religión, porque es peligroso decir religión, porque los pueblos originarios no es una religión, es una cosmovisión que tiene su propia espiritualidad. Exacto. Ya. Entonces, ¿qué decimos con eso? Los incluimos desde el valor y el respeto a su espiritualidad. Un ejemplo, ¿y para qué les sirve si no son religiosos? Bueno, el día de mañana podrían tener una federación de machis y quieren hacer una entidad que les sirva, hágala. O el día de mañana resulta que vuelve a haber un problema con sitios sagrados para los pueblos originarios como un templo, como un cementerio, y resulta que pero el mall quiere ir igual, ¿no? O qué sé yo, el otro edificio. Pero bueno, mire, invocamos incluso, además de las leyes que hay para la protección del patrimonio de los pueblos originarios, está esta ley donde se establece que ese es un lugar sagrado de nuestra espiritualidad, así que hay mayor protección. ¿Ya? Lo otro que se dice es, hay una indicación, bueno, ahí donde se reconoce la laicidad del Estado, ¿ya? Y ahí surge miedo y preocupaciones, porque creen que al meter la palabra laicidad, que ni siquiera está en la Constitución, estamos introduciendo el peligro a ese laicismo que ha existido en Europa, en donde no se lleva una cruz sácatela y los musulmanes no pueden usar su velo ni su distingo religioso, etcétera, etcétera. Como esa especie de homogenización desde la secularización, desde la no religión. No es así. Si lee la indicación, que uno la puede rescatar en el Congreso, dice: la laicidad del Estado está basada en 3 cosas: respeto a las creencias, equidad, libertad de conciencia y colaboración mutua. En el respeto mutuo, el Estado al Estado, la religión a la religión, en el bien común. ¿Alguien le asusta eso? Ahora, claro, entiendo a algunos que se preocupan porque al existir la palabra en el Congreso, algunos que más bien están orientados al extremo del laicismo, de una mirada más de no religión, ni siquiera olor a religión en el espacio público, que es un error. O sea, esa es otra religión en el fondo. Pueden tomarlo y transformar la ley. Bueno, pero exista o no exista esa palabra en la ley, igual la van a transformar. Se trata de eliminar los filtros para las donaciones, ¿no? ¿Qué más? Se invita a la posibilidad de crear legalmente federaciones, ¿no? O sea, si hay grupos de iglesias que se quieren federar, existe la posibilidad de que ahora la federación existiría, entiendan. Estoy hablando como condicionante porque no está ni aprobado, solo ingresó. Entonces no hay de qué preocuparse, digamos. Y la posibilidad de fusión. O sea, por ejemplo,
su iglesia y esta iglesia, que son entidades religiosas propias, se unen. Bueno, la ley permite que se fusionen. Un joint venture. ¿Ah? Esas son a grandes rasgos las indicaciones de la ley. No sé si eso puede generar algún susto. No, yo creo que eso desmitificó todo lo que... No aprende nada. No aprende. Duro el hermano. Eso es lo mejor. No, ahora ya no nos metamos ahí tampoco. Oye, agradecer el capítulo hoy día vino como hincha de Palestino. Así parece. No, si no, no me dejan entrar. No, agradecemos a María José. María José, muchas gracias por darte el tiempo y darnos la oportunidad de compartir esta información. Muchas gracias a usted por la invitación. Sí, muchas gracias. A Pastor Omar Cortés también, muchas gracias. Siempre a disposición ahí de compartir. Aquí estamos juntos al pueblo. Bueno, bien. Muchas gracias. No sé si hay algún saludo, aprovechen las cámaras o alguna invitación que quieran realizar. A Chile o al mundo. Esto llega, pero a todos los rincones del planeta. De Costa Rica y Brasil nos mandaron saludos, así que nos están viendo desde todos lados. Bueno, invitarlo a hacer el curso, invitarlo a seguir en programas como estos que ayudan a pensar nuestra fe, a mirar las cosas desde otro ángulo, atrevernos a hacer eso, salir de nuestros espacios más reducidos. Sí. Y en ese camino vean en el diálogo interreligioso una verdadera oportunidad para ensanchar no solo la mente, también el espíritu y sobre todo ese sentido de acogida y hospitalidad que tenemos que fuertemente desarrollar en nuestra cultura chilena, en la aceptación de los inmigrantes y crear interculturalidad. Y para eso hay que respetar las creencias del vecino que llega, del inmigrante que acogemos, que son distintas. Correcto. Así que eso, gracias. Qué lindo el diálogo. Ojalá yo diría que uno le teme a lo que no conoce, entonces la invitación es a conocer, porque a través de conocer al otro dejas de temerle, por lo tanto es una ganancia. Así es. Amigos y amigas, queremos agradecerles por haber estado hoy día con nosotros, también a todo nuestro público, a nuestra people que nos siguió, los Espacio Libre. Y mira, muy pertinente a lo que estamos hablando, José Hernán Mulato nos dice que Alá los bendiga. Así que muchas gracias a todos. Recordar que no aprendió. Así es. Salam aleikum. No hablo en lengua. La paz sea contigo, el saludo musulmán. Ah, mira qué bueno. Shalom alokem. Shalom Adonai. Judío. Satnam en Sikh, en Namaste en hinduismo. Om Shanti en Brahma Kumaris. Om Shanti en Brahma Kumaris. Qué lindo. La intercultura. Chao, chiquillos. Chabela mortadela. Lo lindo del diálogo es que, bueno, por lo menos yo creo que el lenguaje construye realidad. Sí. Conversemos, soportemos y además aceptemos las diferencias. Como dice Violeta Parra. No. Juanes, ¿quiénes tenemos para esta otra semana? La próxima semana no tenemos nada confirmado, pero vamos a estar confirmándolo durante estos días. ¿Quién va a estar con nosotros la próxima semana? Porque tenemos ahí algunos candidatos casi amarrados, pero tienen que estar atentos. Ojo al teléfono. Sí. Ojo al teléfono rojo. Oye, vale decir que no estamos preparados porque tuvimos que mover la agenda por un tema que teníamos médico. 3 meses listos, pero por temas médicos tenemos que mover la agenda, así que sin duda que vamos a Fueron muy generosos. Sí, de todas maneras, agenda el próximo miércoles, 20 horas, Facebook Live, Cuarta Iglesia Bautista, y siempre tenemos la invitación abierta para asistir a nuestros cultos los días domingos a las 12 horas en Vivaceta 3248, Comuna de Conchalí. Su casa. La gloriosa. Aquí lo estamos esperando. La gloriosa. Ya pues, chiquillos, nos vamos. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros este miércoles y los esperamos el próximo para que puedan seguir acompañándonos. Se nos quiere ir el invitado. Ya, lo sacamos de cámara. Nos vemos. Chao. Chao. Hoy desperté con ganas de cantar, de agradecerte por lo mucho que me das, por traer luz a mi oscuridad.
pasaría mil canciones a escribir. Por eso intento devolverte hoy mi voz y esta canción. Gracias yo te doy.